Bien, muy buenas tardes. En este día, nosotras somos el grupo número 2. Vamos a estar hablándoles sobre lo que es la introducción a la gestión de riesgos a desastres. Y yo, su servidora, Marinel Monsanto Méndez, voy a estar hablándoles de lo que es el concepto de urgencias y desastres, su diferenciación y la diferencia entre urgencias y emergencias. Comenzamos. Las urgencias. Se define como una situación o situaciones que deben ser atendidas con carácter inmediato, o sea, que son situaciones que requieren una rápida atención. Tenemos como emergencia, que es una situación crítica de riesgo vitalmente inminente, a la que la vida puede estar en peligro por la importancia o la gravedad de la condición si no se toman medidas inmediatas. O sea que esta también es una situación que se encuentra entre la vida y la muerte y debe de ser atendida de manera inmediata. En general, vamos a decir que la diferencia entre urgencias y emergencias radica en la velocidad con la que se debe atender al paciente y la severidad de la enfermedad. Aquí yo les puse algunos ejemplos. Por urgencia, por ejemplo, tenemos que este se da por accidentes, por la aparición súbita de un cuadro grave, por empeoramiento de una enfermedad crónica. En emergencia vamos a tener a las personas afectadas que estén inconscientes, que se sospeche que ha sufrido algún infarto, que tiene algún paro cardíaco, que hay alguna pérdida abundante de sangre, huesos rotos, que se observan quemaduras severas, entre otras. Yo les voy a poner un ejemplo para que tengan más claro lo que es la diferenciación de urgencias y emergencias. Por ejemplo, vamos a tener una paciente que presente un cuadro de dolor a nivel del abdomen y ésta acuda a su médico para que le verifique qué es lo que tiene. Y el médico, en primera instancia, en primer lugar, le va a verificar que la paciente está teniendo o padeciendo de una apendicitis, que se lo encontró de manera inmediata. Ahora vamos a tener a la misma paciente con este cuadro, pero que llega con un cuadro de dolor severo, una peritonitis, que esta llega con náuseas, con diarrea, y que tiene ya pasadas 18 a 24 horas. Esta paciente hay que atenderla con carácter de emergencia, porque está en riesgo su vida. Entonces, de aquí pasamos a lo que es los desastres. Definimos desastres como un evento calamitoso, repentino o previsible que trastorna seriamente el funcionamiento de una comunidad o sociedad y causa unas pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales que desbordan la capacidad de la comunidad o sociedad afectada para hacer frente a la situación a través de sus propios recursos. Yo lo defino como una catástrofe o situaciones que dañan a las sociedades en todos los ámbitos que les acontece. Vamos a ver que los desastres se pueden dar tanto de manera natural como por los mismos seres humanos. Antes de pasar a la definición de desastres naturales y desastres de los seres humanos, tenemos que la diferencia de urgencias y desastres va a estar en que en una urgencia, o sea, la de urgencia, se van a presentar los recursos necesarios para poder atender a los pacientes que estén pasando por dichas situaciones. Ahora, en desastres, muy pocas veces se presentan recursos y por eso sé que son estos eventos calamitosos que rara vez se pueden resolver de manera inmediata. Vamos a definir que desastres naturales son los cambios violentos, súbitos y destructivos en el medio ambiente por fenómenos naturales y por el contacto con la vida humana. O sea, que si los desastres suceden, vamos a decir, por fenómenos naturales, pasan en la naturaleza, pero no hay involucrados seres humanos, a estos no se le conocen como desastres, ya que son del mismo medio ambiente. Ahora, cuando ya afectan los seres humanos, como por ejemplo las imágenes que yo le coloqué ahí, que vemos inundaciones, ciclones, incendios, terremotos, ahí sí vemos desastres. Tenemos que los desastres provocan destrucción, muerte, enfermedades en las poblaciones, ciudades enteras que han tardado años en reconstruirse y miles de familias que han sufrido pérdidas materiales como humanas. Y aunque estos sean generados por la naturaleza o fenómenos naturales, se cree que el hombre tiene mucha responsabilidad y que estos cada vez son más frecuentes, más intensos. ¿Por qué?
porque hay que tomar conciencia y debemos de cuidar nuestro medio ambiente. Y hasta aquí mi exposición. Buenas tardes, yo continuaré con la gestión de riesgos de desastre. Mi nombre es Melanie Matillo. Bueno, la gestión de riesgo de desastre, de acuerdo con la definición de la ONU, es el proceso de decisiones y medidas administrativas, económicas, organizacionales y conocimientos operacionales desarrollados por sociedades y comunidades para implementar políticas, estrategias y fortalecer sus capacidades a fin de reducir el impacto de amenazas naturales y de desastres ambientales y tecnológicos consecuentes. Esto implica una serie de acciones que incluyen medidas estructurales y no estructurales para evitar o limitar los efectos negativos de un desastre. Dichas actividades se ordenan en el ciclo de la gestión de riesgo de desastres, pero primero es necesario definir algunos conceptos. Siguiente. El riesgo esta es la probabilidad de que ocurran consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas como muertes, lesiones, pérdida de propiedad, medios de subsistencia, interrupción de actividad económica o deterioro ambiental. El riesgo es el resultado de interacciones entre amenazas, condiciones de vulnerabilidad y capacidades. Las amenazas hacen referencia a un factor externo del riesgo, representado por la posible ocurrencia de un evento físico potencialmente perjudicial que puede causar muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la actividad social, económica y degradación ambiental. Por ejemplo, el desborde de un río, un derrame tóxico, un sismo, entre otros. Las amenazas pueden clasificarse entre naturales y antrópicas. Las primeras son aquellos procesos o fenómenos naturales que se dan en la biosfera y que pueden ser perjudiciales. Por ejemplo, terremotos, tsunamis, ciclones, etc. Mientras que las amenazas antrópicas son producto de la actividad humana, como accidentes tecnológicos o industriales, procedimientos peligrosos, fallos en infraestructura, entre otros. Al analizar las amenazas, es necesario considerar el contexto en que éstas ocurren, como por ejemplo las características propias del territorio, la población, etcétera, pues estas van a condicionar la manera en que se enfrentará el desastre, ya sea negativa o positivamente. Esto debe considerarse trabajando estos elementos en conjunto de forma íntegra para lograr cambios sustanciales hacia la reducción del riesgo de desastre. Entonces, ya revisado el escenario, se debe advertir se debe tener en cuenta que se presenten situaciones adversas que podrían traducirse en una reacción deficiente y aumentar el riesgo de desastre. Entonces, por eso es que hablamos de condiciones de vulnerabilidad, que estas son factores físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la exposición y susceptibilidad de una comunidad al impacto negativo de amenazas. Ejemplo de ellos son el desconocimiento del territorio y sus amenazas, construcciones no sismo resistentes, también asentamientos en la ribera de un río, entre otros. Es de destacar que en muchos casos las vulnerabilidades pueden reducirse e incluso eliminarse si se trabajan de manera adecuada. Por otro lado, al interior de un sistema también encontraremos características positivas que favorecerán la reacción de las personas ante una amenaza. Estas son las capacidades, medios, habilidades y recursos que la población u organización dispone para enfrentar un desastre y sus consecuencias. Para aprovecharlos es necesario gestionarlos.
podemos potenciar las capacidades o bien instalarlas cuando no existan. Entonces, al hablar de vulnerabilidades y capacidades, hacemos alusión a las condiciones propias del territorio y la comunidad que viven en él, que pueden ayudarnos o perjudicarnos a la hora de enfrentar situaciones adversas. Estos son diversos factores que pueden tenerse en consideración. Siguiente. Como los factores geográficos y climáticos, que estos están relacionados a condiciones intrínsecas de la zona, factores estructurales, factores económicos, factores socioculturales. Algunos elementos, como sabemos, no pueden modificarse, como es el caso de las condiciones geográficas y climáticas, pero existen otros que pueden mejorarse para hacerse más eficientes, resistentes y adaptables ante una situación adversa. Por ejemplo, conocer el territorio y sus características, analizar los hechos históricos de desastres, generar planes de acción ante emergencias, regularizar la seguridad en la distribución del espacio urbano y la construcción, y fomentar la prevención y preparación. Hasta aquí mi parte, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alina Leonardo y yo les continuaré hablando sobre las fases y etapas del ciclo de gestión integral de riesgo. Esta, como podemos ver aquí, se divide en 3 fases que son antes, durante y después. La primera fase, aquí se van a observar una serie de actividades las cuales se van a desarrollar previamente a la ocurrencia de un desastre. Esta va a constar de 3 etapas, que son prevención, mitigación y preparación. En la preparación, aquí lo que vamos a hacer es a orientar y a concientizar a las personas para que es grande y de fenómeno o un fenómeno catastrófico. En la prevención, aquí lo que vamos a hacer es que se van a desarrollar varias actividades con el fin de evitar que ocurra un desastre. Mientras que en la mitigación, lo que haremos es minorizar o aminorizar lo más que podamos los daños que pueda ocasionar un fenómeno o un desastre. En la siguiente fase, que es la de duración, aquí se van a desarrollar algunas actividades durante mientras esté ocurriendo dicho fenómeno. Y este va a tener una etapa que va a ser la de respuesta. Aquí lo que se va a hacer es que se va a tomar una actitud ante el desastre mientras esté sucediendo y este va a constar de 2 momentos. Un primer momento que va a ser la actitud que va a tomar la persona mientras sucede el desastre y un segundo momento que va a ser la actitud que tomará la persona después que ocurra dicho desastre. Y por último tenemos la fase de después, que aquí se van a desarrollar actividades después que haya ocurrido el fenómeno. Y esta va a constar de 2 etapas, que son rehabilitación y reconstrucción. En la rehabilitación se van a restablecer los servicios básicos e indispensables en un corto plazo de tiempo, mientras que en la reconstrucción aquí lo que vamos a hacer es reparar las infraestructuras y los sistemas que han sido dañados por el paso del fenómeno en un periodo de mediano o largo plazo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Reyes y estaré hablando acerca de urgencias y emergencias cardiovasculares, entre ellas el síndrome coronario agudo y el aneurisma aórtico. Siguiente. El síndrome coronario agudo es un término que se usa para un grupo de afecciones que repentinamente van a detener o van a obstruir lo que es el flujo de las arterias coronarias. Este se puede clasificar en 2, que es angina inestable e infarto agudo de miocardio. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener lo que es la edad del paciente, el género, antecedentes familiares, tabaquismo, hipertensión arterial, hiperlipidemia, diabetes mellitus y obesidad.
El cuadro clínico que va a presentar el paciente es una angina o dolor de pecho de tipo opresivo que puede ser irradiada al hombro, brazo, parte superior del abdomen, espalda, cuello y puede llegar hasta la mandíbula. El paciente puede presentar lo que es indigestión, disnea, diaforesis, que es una sudoración súbita e intensa, y mareo. El medio de diagnóstico para identificar qué afectación tiene mi paciente es importante cuando el paciente llega a la emergencia, chequear lo que son los signos vitales y mandar a hacer un ecocardiograma de urgencia. En ese vamos a valorar si hay elevación o no del elemento ST. Si hay una elevación del elemento ST, ya no necesitaríamos los análisis de sangre donde se busca lo que son las enzimas cardíacas. También es importante la angiografía para ver cómo está la perfusión de los vasos sanguíneos. Es importante mantener un monitoreo todo el tiempo de mi paciente. Y dentro del tratamiento vamos a iniciar con oxígeno, si el paciente lo amerita, tratamientos para el dolor, como en caso de la morfina, aspirina de manera de 325 miligramos como un anticoagulante plaquetario y para mantener la permeabilidad de los vasos sanguíneos y de las arterias coronarias. Debemos usar trombolíticos también, antiplaquetarios y antihipertensivos. El aneurisma aórtico. Siguiente, por favor. Esta es un ensanchamiento anormal de la parte de la arteria aorta por debilidad en su pared. Esta puede ser torácico como abdominal. Las causas del aneurisma pueden ser afecciones genéticas, endurecimiento de las arterias como aterosclerosis, sífilis y síndrome de Marfan. El cuadro clínico que va a presentar el paciente va a referir un dolor de pecho o angina, que también puede ser irradiada hacia la espalda, puede presentar ronquera en caso de que haya una compresión, tos, disnea, náuseas y vómito. El método diagnóstico se va a realizar lo que es una tomografía computarizada, tanto de tórax como de abdomen, un ecodoppler para ver cómo está la perfusión de los vasos sanguíneos, resonancia magnética y arteriografía. Es importante reconocer que debemos evitar en todo caso que el aneurisma de aorta se rompa o se siga dilatando, porque si se rompe podrías complicarnos al paciente con lo que es una hemorragia interna o un ACV. Debemos de tener los medicamentos como los betabloqueadores que van a disminuir la frecuencia cardíaca en pacientes, ejemplo, que tengan síndrome de Marfan, también van a reducir lo que es la dilatación de la arteria aorta. Podemos usar antihipertensivos como los ARA-2, estatinas, y en última instancia podemos utilizar lo que son las cirugías si los aneurismas miden de 5 o más de 6 centímetros. Gracias. Buenas, mi nombre es Michelle Medina y yo voy a continuar con lo que es la crisis hipertensiva. Siguiente, por favor. Antes de entrar en detalle en lo que es la crisis hipertensiva, debemos recordar un poco sobre lo que es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial se define como el aumento sostenido de la presión arterial por encima de los valores normales, con una presión sistólica de 140 mililitros de mercurio y una presión arterial diastólica mayor a 90 mililitros de mercurio. Siguiente, por favor. Dicho eso, estamos ante una crisis hipertensiva cuando los valores de la presión arterial sobrepasan los 180 mililitros de mercurio en una presión sistólica y diastólica de mayor a 120 mililitros de mercurio. Esta puede ser dividida en urgencias hipertensivas y emergencias hipertensivas. Estas tendrán abordajes distintos. Vamos a hablar de una urgencia hipertensiva cuando tenemos el objetivo de reducir las cifras de la presión arterial en un 20% en un periodo de 24 a 48 horas. Aquí no habrá una afectación a un órgano diana. En cambio, estamos frente a una emergencia hipertensiva cuando debemos reducir estos valores de un 10 a un 15% en un periodo de 30 a 60 minutos, aunque hay algunos autores que
dicen que puede ser reducida hasta un máximo de 2 horas. Tenemos que tener en cuenta que el cuadro clínico de manera general puede estar dado por cefalea, dolor a nivel torácico, cuadro de disnea, edema, pérdida del estado de alerta, pero aunque se debe tener en cuenta que el cuadro clínico característico de esta patología es derivado de la lesión al órgano diana el cual está afectado. Siguiente, por favor. Entrando un poquito en detalle en lo que es la urgencia hipertensiva, respecto a este tipo, al daño a órgano blanco, como había mencionado anteriormente, no habrá necesidad de reducir tan bruscamente la presión arterial, ya que puede causar un daño, un cuadro isquémico a causa de un abordaje brusco. Entonces, siguiente, por favor. El objetivo aquí será reducir la presión arterial en un 20% entre las 24 y 48 horas. Para lograr esto, debemos colocar al paciente en un decúbito supino y darle reposo de hasta unos 10 minutos. Se presenta que en caso de que el paciente tenga un cuadro de ansiedad o nerviosismo, puede ser valorado la administración de alguna benzodiazepina con un fin ansiolítico. También se debe investigar si el paciente ya está bajo un tratamiento antihipertensivo, ya que de ser así, este debe iniciarse de inmediato y ajustar la dosis. También puede darse el caso de que le deban agregar nuevos fármacos, pero en caso de que no estén bajo ningún tratamiento antihipertensivo, debe realizarse un estudio e iniciar con un tratamiento que sea de acción lenta, con el objetivo de no reducir de manera brusca la presión, como había mencionado anteriormente. En el caso de la urgencia hipertensiva, el fármaco ideal, según investigaciones, es el captopril, que es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Este viene en una presentación de 25 miligramos por vía oral o sublingual. Su inicio se aprecia en la primera media hora hasta un máximo de 1 hora y media, llegando a durar su acción hasta por 6 horas. Siguiente, por favor. En cuanto a la emergencia hipertensiva, en esta situación, al haber una afectación a un órgano blanco, es imprescindible reducir lo más rápido la presión arterial, evitando así una lesión mayor. Por lo que aquí, la presión basal del paciente debe reducirse en un 25% en un periodo de 1 hora o máximo 2 horas. Siguiente, por favor. Como había dicho, aquí debemos de actuar rápido y debemos utilizar el protocolo ABC, que como tenemos conocimiento de soporte vital, este se basa por sus siglas en inglés en la inspeccionar las vías aéreas, que tenga buena respiración y la circulación. Debemos asegurar también una oxigenoterapia, monitorización de la presión arterial. Debemos también realizar un electrocardiograma, un sondaje vesical y valoración del estado de alerta. Aquí utilizaremos diversos fármacos, entre ellos están la furosemida, que es un diurético de asa. Su presentación es de 20 miligramos, la cual se suministra por una ampolleta por vía parenteral. Tenemos también el labetalol, que es un beta bloqueante, y su administración es de una ampolleta de 100 miligramos en 20 mililitros y se administra en un bolo de tan solo 20 miligramos cada 5 minutos. Tenemos también lo que es la nitroglicerina, que funciona como un dilatador del músculo liso, lo cual llevará a disminuir la precarga cardíaca. Estos 3 fármacos son los utilizados en cuanto a una emergencia hipertensiva. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el edema agudo de pulmón. Siguiente, por favor. Este se caracteriza por la acumulación de líquido en el intersticio pulmonar, impidiendo así la oxigenación de la sangre,
lo que puede ocasionar una hipoxia tisular. Este puede ser de origen cardiogénico si su etiología viene del corazón directamente y no cardiogénico cuando hay una alteración o un aumento de la permeabilidad del endotelio vascular. Siguiente, por favor. Aquí, en cuanto a la historia clínica y la exploración, el paciente puede tener disnea y taquipnea debido al edema intersticial, puede presentar hipoxia y cianosis y en algunas ocasiones puede presentar expectoración rosada. También en cuanto a la exploración, puede presentar crepitantes, runcus a la auscultación respiratoria y trabajo respiratorio. Siguiente, por favor. En cuanto a las medidas, debe permanecer sentado el paciente con los pies colgando. Esto disminuye el retorno venoso y mejora la mecánica ventiladora. El tratamiento con estos pacientes, en primer lugar, es administrarle oxígeno, una oxigenoterapia. En caso de que persista la hipoxia, debe de administrarse de una presión positiva continua de las vías respiratorias. Si tenemos un paciente que llega a la emergencia en estado inconsciente, no se le puede aplicar una presión positiva. En ese caso deberíamos acudir a la intubación inmediata. Se administra nitroglicerina, 0.4 miligramos por vía sublingual. También debe de administrarse, en caso de una hipertensión resistente, o que el fármaco no le haga efecto, se le puede administrar nitroprusiato de 0.3 miligramos y también se aconseja que se le pueda administrar morfina, ya que tiene un efecto beneficioso a nivel vasodilatador y en cuanto a la reducción de la precarga del paciente. También puede ayudarlo a aliviar el estrés que presenta debido al edema de pulmón. Muchas gracias. Buenas, yo voy a continuar hablando sobre la insuficiencia cardíaca congestiva, también sobre la pericarditis y la endocarditis. La insuficiencia cardíaca es una afección en la cual el corazón ya no puede bombear sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo y de forma eficiente. La insuficiencia cardíaca es la vía común de enfermedades cardiovasculares y su prevalencia va a aumentar con la edad y va a constituir a nuestro medio la principal causa de hospitalizaciones a pacientes con mayores de 65 años. Los síntomas que va a presentar esta enfermedad va a ser disnea, edema de miembros inferiores, fatiga, aumento de peso, hinchazón de pies y tobillos. La exploración física que se va a emplear en este paciente que sufre de insuficiencia cardíaca congestiva, se va a tomar en cuenta los signos de bajo gasto cardíaco, va a producir sudoración excesiva, cianosis periférica, también va a producir hipotensión y frialdad. Luego vamos a proceder con la auscultación respiratoria, va a producir sibilancias en fase intersticial, y si la insuficiencia del ventrículo derecho va a producir una ingurgitación venosa yugular. También hepatomegalia y edemas periféricos. El tratamiento que se le va a indicar a este paciente es administrar diuréticos como la furosemida, también reductores de poscarga, y recomendar al paciente que haga una reducción de sal en sus comidas. Si el paciente responde al tratamiento con los diuréticos y también no presenta dolor torácico, puede darse de alta al paciente. Siguiente, por favor. Tenemos la pericarditis, que es la inflamación y la irritación del pericardio, la membrana delgada que forma en forma de saco que rodea el corazón. Esta puede ser resultado por virus, bacterias u hongos, neoplasias malignas, radioterapias, etc.
Los síntomas que van a presentar es un dolor torácico que puede ser agudo o penetrante y que va a ser irradiado hacia el dorso, el cuello, el hombro izquierdo y también el brazo. Y este dolor se va a agravar con el movimiento y la inspiración. El diagnóstico. El diagnóstico de la pericarditis se va a dividir en 4 etapas. Eso va a ser un diagnóstico diferencial con 4 etapas. La etapa 1, que hay una elevación del ST en las derivaciones 1, B5 y B6, con la depresión de segmento de PR en las derivaciones de ABF, B4 y B6. Con la depresión y también tenemos la etapa 2, que es el segmento en que en el segmento TC se normaliza y se va a disminuir la amplitud de la T. La etapa 3, que es la inversión de la onda T, que aparece en las derivaciones que antes mostraban elevaciones del ST. Y por último, que es la etapa 4, se caracteriza por la resolución de las anomalías de la repolarización y una normalización del ecocardiograma. Bien, el tratamiento de este paciente, en caso de pacientes que tengan causas de idiopatías o virales, se va a tratar de forma ambulatoria con antiinflamatorios, o sea, se le va a aplicar AINES. Y también en casos de pacientes que tengan miocarditis, pericarditis, urémica y también el aumento del contorno del corazón cardíaco en la radiografía torácica, en esos casos va a ser muy necesario la hospitalización en la unidad de cuidados intensivos. Siguiente diapositiva, por favor. La endocarditis es una infección del endocardio, que es el recubrimiento interno de las válvulas y las cavidades cardíacas. En esta se va a producir por bacterias, hongos o patógenos de otra parte que están ubicados en otra parte del cuerpo, pero ya se van a propagar a través del torrente sanguíneo y ellas se van a adherir a, como puedo decir, a las zonas dañadas del corazón. Y también puede que afecte a la válvula mitral. El diagnóstico, si es una endocarditis infecciosa, hay que someter en una hospitalización obligatoriamente. También se va a hacer un cultivo, un ecocardiograma y también hay que tomar en cuenta la observación clínica. El tratamiento, los pacientes que con afectación respiratoria van a necesitar estabilización urgente de las vías respiratorias. En otros casos también se van a aplicar antibióticos como la penicilina y en algunos casos se va a requerir cirugía con el reemplazo valvular. Muchas gracias y he terminado con el tema de hoy. Entonces, hasta aquí nuestra exposición y nos despedimos dando gracias por toda su atención.